Radio Educación. Desde la Ciudad de México. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. En constante proceso de transformación. Lo social nos condiciona. La emoción nos mueve. Y nuestra percepción crea la realidad. ¿Qué odio nos empobrece? ¿Qué prejuicio alimenta lo que odiamos? Mardonio Carballo. Dejemos de ser espectadores. Tomemos responsabilidad. Paisaje interno. Paisaje interno. La escritora francesa Simone de Beauvoir empezó a preocuparse por su vejez cuando aún era una mujer joven. Se cuenta que un día despertó diciendo: «Tengo 40 años. En el fondo del espejo me acecha la vejez y es fatal». Al envejecer, la salud y la longevidad dependen en un 25% de aspectos físicos y en un 75% de aspectos conductuales. Rocío Fernández Ballesteros, psicóloga española. Radio Educación transmite a través de sus frecuencias 1060 de amplitud modulada, 96.5 de frecuencia modulada y www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros números de contacto: vía telefónica 55 41 55 1060. Vía WhatsApp 55 12 33 29 15. Paisaje interno para el mundo. Usted que nos sintoniza, ¿se ha preguntado qué significa envejecer bien y de qué factores depende el lograrlo? Le invitamos a ser parte de esta emisión grabada de Somos Paisaje Interno, en la cual la música juega un papel esencial. Las canciones nos persiguen, van lado a lado contando nuestra historia. De acuerdo a un estudio de 2016 de las universidades de Hull y Anglia Ruskin en el Reino Unido, canciones con letras negativas sobre el envejecimiento pueden afectar la confianza de las personas adultas mayores. Los académicos que evaluaron letras de canciones desde 1930 dijeron que temas como Feeling Mortal de Chris Christopherson, Because of de Leonard Cohen y Cuando tenga 64 años de los Beatles identifican a adultos mayores como personas que sienten lástima por sí mismas, carentes de autoestima, con una vergonzosa decadencia física, falta de atractivo y con no merecer amor. Aunque el estudio se centra en el Reino Unido, en Latinoamérica, al menos en las grandes ciudades, no es muy diferente. Sin embargo, cuando se mira a la vejez a través de sus canciones populares, esta a veces aparece como una etapa en la que el buen humor y la picardía están presentes. En esta ocasión te invito a escuchar la canción El Abuelito, un son huasteco del grupo poblano Monedita de Oro. Ya está grande mi abuelito y no le gusta estar sentado, no le gusta estar sentado, ya está grande mi abuelito, ya está grande mi abuelito y no le gusta estar sentado, no le gusta estar sentado, ya está grande mi abuelito, le gusta estar ocupado, se levanta tempranito, al verlo tan avispado yo me siento más viejito.
hacha. Mi abuelito no es hilacha, limpiecito y bien peinado, limpiecito y bien peinado. Mi abuelito no es hilacha. Cuando está bien perfumado, la verdad está como hacha. Hay viejito condenado, hasta lo buscan las muchachas. Ahí les va el último dato de lo que puedo contar, de lo que puedo contar. Ahí les va el último dato. También le gusta bailar para gastar el zapato. Si se pone a guapanguear, me cuerda para rato. ¿Y tú cómo envejeces? Somos Paisaje Interno en Radio Educación para el Mundo. Nuestra invitada es la doctora Paola Carmina Gutiérrez Cuéllar, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California, miembro del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctora, muchas gracias por atender esta invitación. Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, el gusto es mío. Un saludo a todo el auditorio, un saludo a ti, Ana. Doctora, en la sociedad mexicana, ¿cómo entendemos el proceso de envejecimiento? Bueno, podemos entender el proceso de envejecimiento en términos generales con una contraparte de otra categoría que es propiamente la etapa de la vejez. A diferencia de esta etapa, el proceso de envejecimiento lo que implica es algo que está sucediendo continuamente, ¿no? La idea de la propia palabra de este proceso. No así pasa con la etapa de la vejez, que es, digamos, un corte que hacemos de las etapas de la vida, definido básicamente y en su primer momento como aquella etapa en la que los cambios físicos de la edad biológica van siendo mucho más evidentes. A diferencia de esto, el proceso de envejecimiento, como algo que continuamente nos está sucediendo, pues no tiene un corte específico, no está totalmente limitado. Y en nuestra sociedad mexicana, a partir de la década de los 80, comenzamos a ver un gran cúmulo de profesionistas, de investigadores preocupados por estos cambios demográficos. Pues a partir de estas décadas, entre los 80 y los 90, hay toda una investigación mucho más profunda sobre este proceso, sobre todo ligado a los cambios poblacionales y demográficos, y que con el paso del tiempo pues han ido evolucionando a muchos más temas, contextos, elementos que están ligados a la vejez y el proceso de envejecimiento. Y en términos muy generales, pues tenemos ahora una serie de políticas, una serie de programas, por supuesto investigación, que nos ha llevado a ir conociendo más sobre este proceso y sobre lo que nos sucede a todos los seres humanos en la vejez y en el envejecimiento. Y, por ejemplo, pues lo primero que fuimos haciendo fue generar estadísticas, ¿no? Estadísticas sobre conocer cuántos somos, cuántos estamos envejeciendo, de manera que ahorita, por ejemplo, con el censo más reciente de nuestro país, pues del 2020, hecho por el INEGI, pues ya tenemos ahorita un 12% de nuestra población mexicana mayor de 60 años. Y hay muchas variaciones al interior de nuestro país, ¿verdad? La población mexicana entonces está envejeciendo. ¿Estamos en ese proceso, doctora? Sí, estamos en ese proceso y en términos como del contexto mundial, este proceso comenzó a ser muy evidente pues en Europa, en los países europeos y también de Asia, donde este proceso comenzó hace mucho más décadas.
que en nuestro país. De manera que México, como algunos otros países de América Latina, se encuentra en una etapa, digamos, intermedia de este proceso. Pero a diferencia de los países europeos, las características que tienen ahora nuestros países en desarrollo como México es que este proceso de envejecimiento está siendo mucho más acelerado que en los primeros países donde apareció, ¿no?, de Europa. De manera que muy pronto llegaremos a los niveles que ellos están ahorita, entre el 20, un poquito más de su población, 20% de su población mayor de 60 años, y pues con todos los retos que ello implica. ¿Qué retos implica el proceso de envejecimiento de la población? Bueno, podemos hablar de retos, digamos, a nivel individual y a nivel poblacional, ¿no?, de nivel macro, que van, digamos, ligados. Pues uno de los primeros es, sin duda, y esto aparece cuando hablamos con las personas mayores en nuestro país y en muchas partes, en muchas latitudes, el reto de los cambios físicos, ¿no?, el reto de la salud. Es uno de los primeros retos que, digamos, aparece de manera más individual, las condiciones físicas y las condiciones psicológicas que van cambiando a lo largo del tiempo y que toman otra forma en esta etapa de la vida. Pensando en términos más macro, por ejemplo, una de los cambios que se comenzaron a estudiar precisamente con la vejez, pues tiene que ver con el tema de las pensiones, que más que el tema de las pensiones, que lo que está de fondo es el tema de generar condiciones de vida dignas para las personas mayores, en tanto que pues dejan de trabajar con un proceso tal vez de jubilación o de las mismas condiciones físicas, o además enfrentan las imposibilidades de encontrar empleo. En este sentido, pues la cuestión del elemento, los retos que representa de manera económica es muy fuerte, precisamente pues porque tenemos que solamente un 30% de nuestra población en México tiene acceso a una pensión, con todos los asegúnes que hay en torno a los montos de estas pensiones. Aquí, sin duda, pues el elemento económico se ha ido reforzando con una serie de políticas y programas públicos de lo que se ha llamado la pensión no contributiva, que en realidad pues es un apoyo del gobierno que todos sabemos ya en estos últimos años con el actual gobierno, pues ya se convirtió en un derecho de toda la población mexicana, aunque había comenzado únicamente en la Ciudad de México. Y esto pues sin duda apoya muchísimo, ayuda mucho a generar mejores niveles de ingresos y de vida a las personas, pero no resuelve, digamos, de manera contundente el tema de unos ingresos mucho más estables y congruentes con toda la etapa de la vida laboral de nuestras personas mayores en la actualidad. Y otro gran reto que podríamos mencionar, te comento, hay varios, otro gran reto que se está discutiendo en nuestro país muy recientemente tiene que ver con un sistema de cuidados. Es decir, otra parte importante en este proceso de envejecimiento, en esta etapa de la vida, es precisamente quién nos va a cuidar y cómo nos van a cuidar y cómo nos cuidamos nosotros mismos. Entonces aquí entra la parte de precisamente un sistema de cuidados para personas que probablemente no tienen las redes familiares, comunitarias, sociales para ser cuidadas en esta etapa de la vida. Sobre todo hablamos de personas mayores pues ya de los 68, 70 años, donde comienzan procesos ya incluso de dependencia que limitan nuestra movilidad, que limitan las actividades, que las dificultan, y entonces pues se hace necesario el apoyo de otros, ¿no? Es decir, ser apoyado, cuidado o atendido. Pero también tenemos personas mayores, históricamente la familia se ha hecho cargo de estos procesos de cuidado para las personas mayores. La familia, los hijos, los sobrinos, las redes sociales que están en torno a las personas mayores. Un 60% de las personas mayores reportan a la CEPAL, por ejemplo, con estadísticas de la CEPAL, que sus ingresos y el apoyo económico que tienen depende de sus familias. Hay esta otra parte de familias que se dedican a los cuidados de sus personas mayores y que enfrentan el reto de no saber hacerlo completamente bien, de no tener todas las herramientas, de no tener el tiempo, de dejar de hacer otro tipo de actividades y de generar incluso procesos también nocivos para los cuidadores. O sea, una carga muy fuerte para los cuidadores. Este es otro gran reto dentro de la noción de los cuidados.
Y un tercer reto pues sería precisamente que para aquellas personas que no tienen la posibilidad de ser cuidados por sus familiares, que decidieron no tener hijos o que solamente hay un hijo en la familia, porque esto se ha modificado por las propias dinámicas familiares y sociales, pues el reto es precisamente generar instituciones, generar una visión en la que el Estado entre al rescate de estas personas y no estén desprotegidas, no estén ni abandonadas, ni con procesos de cuidado poco dignos. Entonces, un gran reto para nuestro proceso de envejecimiento que ya nos está alcanzando va a ser precisamente la generación de un sistema de cuidados digno, que potencialice derechos para las personas mayores y que sea integral para todos los tipos de familias y de entramados sociales con los que cuentan las personas mayores, en los que están las personas mayores, y en las que la sociedad, el Estado y la sociedad civil pues seamos corresponsables. Doctora Paola Carmina Gutiérrez Cuéllar, a propósito de este último reto que usted menciona, en los últimos años hemos escuchado hablar sobre la importancia del sistema universal de cuidados. ¿Cuáles son las discusiones más importantes que hoy están sobre la mesa en torno a este asunto y qué tanto se ha avanzado ya en su instrumentación? Bueno, las discusiones tienen que ver, como mencionaba ahorita, pues con estos tipos de entramados sociales que requieren muchos elementos diversos del cuidado. A nivel internacional, esto se ha ido agudizando. Tenemos que el proceso de envejecimiento y la etapa de la vejez, la necesidad de los derechos de los mayores, han estado presentes a nivel internacional por medio de organismos como la ONU, la CEPAL, pero también con mucho activismo por parte de organizaciones de la sociedad civil como HelpAge International y otras más, que siempre han estado aguerridamente sosteniendo diversos procesos a los cuales se enfrenta la población mayor, entre ellos pues precisamente ahora los cuidados. Y tiene que ver, como decía, con los cuidados que se dan en la familia, la discusión en torno a que los cuidadores están siendo afectados de alguna manera, tienen cargas socioemocionales muy fuertes dentro de las familias. Otra serie de discusiones en torno a cómo hacemos con cuidados ya especiales y paliativos que requieren, por ejemplo, personas con enfermedades crónico-degenerativas y de tipo mental. Otro tanto se discute en torno a los cuidados en instituciones de cuidado, lo que nosotros conocemos como asilos, casas hogar, casas de retiro, que son cuidados tanto para personas ya con enfermedades muy fuertes, como también para personas que no pueden, digamos, desarrollar la serie de actividades de la vida diaria y entonces necesitan un poco de acompañamiento y cuidado. Entonces ahí hay otra gran discusión en torno a cómo generar instituciones que otorguen cuidados dignos para las personas y que tengan además la condición de no ser demasiado económicamente demasiado fuertes para los familiares. Otra gran discusión, pues precisamente tiene que ver en cómo hacerlo posible. Y aquí entra el ámbito internacional, nada menos porque se ha ido legislando y poniendo sobre la mesa una serie de derechos de las personas mayores, entre los cuales, para mencionar solamente los más modernos y avanzados en términos de la serie de derechos que resguardan, pues está precisamente la Convención Interamericana de los Derechos, de la Protección sobre los Derechos de las Personas Mayores, una convención que legisla muy bien sobre los cuidados y el sistema de cuidados requerido. Esta convención realizada por parte de los estados miembros de la OCDE, lo que hace es precisamente resurgir toda una serie de derechos en torno a cómo generar sistemas de cuidado y formas de cuidado dignas para nuestras personas, que son muy difíciles, han sido muy difíciles de llevar a cabo. Y en nuestro país esto pues está apenas discutiéndose ahorita en el Senado de la República sobre la necesidad de un sistema de cuidados y cuáles serían sus características y las formas de hacerlo posible, pues precisamente porque implica muchísimos recursos, muchas instituciones, muchos cambios tanto en la ley como en la propia sociedad y muchos recursos humanos y organización social. Por eso decía que necesitamos para la generación de un sistema de este tipo integral, digno y conforme a derechos, pues la participación del Estado, de la misma sociedad civil y de todas las familias, ¿no? De una corresponsabilidad social en torno a
cómo nos cuidamos, cómo vamos a ser cuidados y por quién vamos a ser cuidados. Que es sumamente importante, pues porque finalmente nuestra esperanza de vida está acrecentándose y es muy probable que todos lleguemos a ser personas mayores, que todos lleguemos a ser viejos y que en este sentido, pues todos necesitemos de estos cuidados. Entonces ahí vamos en la discusión en México, se está comenzando a discutir, se está comenzando a pensar también por parte de la academia muy presente de las mismas universidades, tratando de hacer siempre el ímpetu para que los organismos y las autoridades gubernamentales legislen y hagan posible el resguardo de estos derechos para nuestras personas mayores. Doctora, ¿qué tan importante es la posición que como sociedad tenemos ante la vejez? ¿Cómo la valoramos, sobre todo entre aquellas personas que todavía no están en esa etapa de la vida? Quiero decir, si como sociedad tenemos o tuviéramos una posición de rechazo al envejecimiento y desde luego a las personas que están en esta etapa de la vida, sobre todo si carecen de recursos o tienen enfermedades, es menos factible quizá que avancemos con mayor rapidez en el tema del sistema de cuidados. ¿Considera que es así? Claro, la forma en que vemos, observamos, percibimos, valoramos la vejez está de frente, está ahí presente, tanto en nuestra vida cotidiana como incluso en los que llevan a cabo las decisiones de política pública, de acción pública en torno a las poblaciones. Y la forma en que como valoramos la vejez, pues está, digamos, transversalmente hecha por dos elementos. Una puede ser cómo valoramos la vejez a través de lo que pensamos y creemos que es ser viejo, que es estar en esta etapa de la vida o que es el propio proceso de envejecimiento. Y la otra podemos estar también valorando la vejez a través de lo que vemos, a través de los hechos, de lo que sucede con esta población. Entonces, en la primera, en cómo pensamos y creemos la vejez, pues está esta serie de ideas, percepciones, imágenes que vamos conformando socialmente, que se conforman a través de las décadas, de los siglos prácticamente, que van cambiando lentamente, pero sí van cambiando. Y aquí está pues precisamente algunas acciones, algunas actitudes, algunas opiniones, imágenes que vamos generando de la vejez. En nuestro país, por ejemplo, algunas de las formas en las que hemos ido observando cómo la sociedad mexicana piensa y cree la vejez, pues es a través de algunas encuestas como las encuestas de discriminación, ¿no? La encuesta nacional de discriminación mide algunas percepciones y opiniones sobre lo que significa ser viejo. Y entonces ahí tenemos pues que, por ejemplo, la población que todavía no llega a esta etapa de la vida, es decir, los adultos y los jóvenes, tienen una consideración importante de que la etapa de la vejez tiene que ver con el deterioro físico, que significa o que está pensada y significa para ellos dolores, enfermedades y menos ligada a la sabiduría, a la experiencia, que es, digamos, otra característica importante de esta etapa de la vida. Entonces, esas ideas y percepciones pues van generando precisamente lo que vamos haciendo y cómo tratamos y cómo nos comportamos con esta población. La otra que decía sobre los hechos, sobre lo que vemos de la vejez, tiene que ver precisamente con, por ejemplo, pues ver esta serie de decisiones políticas en torno a la pensión, en torno a las jubilaciones, en torno a la serie de derechos, la propia existencia de que en nuestro país tengamos una ley que resguarda los derechos de las personas mayores. Bueno, esto por ahí por lo menos es escuchado entre la sociedad mexicana, es un hecho que tenemos estos derechos y eso va modificando, digamos, de manera positiva las ideas y las percepciones de lo que es ser viejo. Y una de estas ideas y percepciones que, digamos, nos implican, no de manera positiva, sino más bien de manera negativa, pues son lo que llamamos los estereotipos, que son esta serie de ideas preconcebidas, un tanto actitudes y opiniones que generamos en torno a cómo son ciertos roles o ciertas poblaciones socialmente hablando. En este sentido también tenemos algunas pequeñas mediciones en nuestro país que, por ejemplo, ubican a las personas mayores como personas, digamos, poco alegres, un poco ensimismadas, un poco sociables. Entonces hay una parte de nuestras percepciones en la sociedad mexicana que van considerando eso, que piensan eso. Y pues digamos, sí es un estereotipo porque no necesariamente ser viejo significa que somos tristes, que somos
individualistas, o que ya no salimos, o que ya no nos gusta bailar, o que ¿no? Todo esto, sino que existen pues grandes diferencias. Habrá personas mayores que les encante seguir conviviendo, socializando y demás, y otras que sí les guste estar como más de manera solitaria, ¿no? Entonces el estereotipo aquí es pensar que todos tenemos esas características. Sin embargo, bueno, las representaciones sociales y estos estereotipos y opiniones, pues sí se van cambiando un poco a través del tiempo con lo que vamos observando y, como decía, pues con los hechos. De manera que esperemos que en la sociedad mexicana esto pueda seguir todavía avanzando mucho más hacia la idea de que las personas mayores son personas con muchísimas capacidades, que aunque cambian una serie de características físicas o emocionales de nosotros en esta etapa de la vejez, pues no significa como que ya está en la última etapa y ya no hay nada que hacer, ¿no? Sino hay muchísimo que hacer, rescatando, por ejemplo, las experiencias, la sabiduría y toda la contribución social que hacen nuestras personas mayores. En este sentido, nuestros estereotipos, nuestras ideas sociales, los valores sociales de la vejez, pues van cambiando cuando podemos ser más congruentes, pensando, por ejemplo, en todas las personas mayores que nos ayudan en casa, con los hijos, van por ellos a la escuela, te los llevan a la clase de algo. Si se necesita algún tipo de apoyo, digamos, del ámbito doméstico, siempre están ahí. Este tipo de cambios en las familias y socialmente van generando también un cambio en nuestras ideas y valoraciones de la vejez. Doctora, en la parte inicial de este programa, nosotras citábamos a la psicóloga española Rocío Fernández Ballesteros, quien asegura que al envejecer la salud y la longevidad dependen en un 25% de aspectos físicos y en un 75% de aspectos conductuales. Desde su experiencia, ¿coincidiría con esta posición? Sí, totalmente. La verdad es que sí, porque como bien señala la doctora Ballesteros, es mucho más grande el impacto que tienen otra serie de elementos para las personas mayores y para la vejez que solamente los cambios físicos y de salud. En este sentido tenemos, por ejemplo, la importancia que tiene en el desarrollo de una vejez digna y de un bienestar en la vejez, las redes sociales y familiares. Como decía, una gran parte de los ingresos y del sostén económico de nuestras personas mayores está ligada a las familias. Otra muy importante que también se está estudiando y discutiendo a nivel nacional e internacional tiene que ver con los entornos. Y no solamente con el entorno físico, sino con los entornos sociales. La posibilidad de que las personas mayores salgan, igual que sacamos a nuestros hijos, a nuestros niños a un parque con áreas verdes, con ciertos indumentaria para que ellos desarrollen actividades físicas. Esto forma parte de los entornos, ¿no? Luego tenemos además los entornos, digamos, físicos dentro de los hogares. La posibilidad de que exista una rampa, una serie de barandales, todo esto, pues para evitar caídas, para evitar otra serie de deterioros. Esto forma parte también fundamental de poder tener un bienestar mayor. Y luego, digamos, en el ámbito social, por eso es importante hablar de la valoración de la vejez, pues por supuesto, ¿no? También tenemos estudios sobre cómo las valoraciones estereotipadas y negativas de la vejez sí afectan a las propias personas mayores, ¿no? Es decir, lo que piensan los no viejos de mi viejo me afecta sobre cómo yo me veo y me pienso a mí mismo. Y en este sentido, pues tener una sociedad mucho más inclusiva y menos estereotipada de manera negativa a la vejez, pues por supuesto que apoya a las personas mayores a sentirse y verse diferentes, ¿no? Entonces, esta es otra esfera, aparte de la individual y física de las personas mayores, que también incrementa el bienestar. Cómo me ve la sociedad, el entorno social en el que yo vivo, siendo yo persona mayor. Cómo piensan los otros de mí. Porque eso implica pues la inclusión, la participación de las personas mayores en sus comunidades, en sus colonias, en sus municipios, en el propio país entero. Hay otra serie de elementos que no son solamente de la salud física, sino también de los entornos sociales, los entornos físicos, la propia existencia de derechos, la propia existencia de una legislación en torno a las necesidades de las personas mayores,
pues también, por supuesto, genera un bienestar y una vejez diferente. Esta es una emisión grabada de Somos Paisaje Interno, el tema del día, ¿y tú cómo envejeces? Nuestra invitada es la doctora Paola Carmina Gutiérrez, profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. Si quiere comunicarse con el equipo de esta serie, le pedimos que envíe un mensaje a nuestras redes sociales. Nos encuentra como Somos Paisaje Interno. Mi nombre es Yolanda Morales y me dedico al hogar. Tengo 65 años de edad. Para mí el envejecer bien es estar contenta con la vida y conmigo misma. Es cuidar de mi salud, hacer ejercicio, tener mis emociones sanas y tener una actitud pues positiva en la vida. Y algo que para mí ha sido muy importante es mantenerme activa. Sabemos que en la vejez a veces tiene uno enfermedades, pero en mi caso puedo mantenerme activa y para mí eso es envejecer bien. Y algo bien importante para mí es que mis hijos han sido un apoyo emocional muy fuerte. ¿Por qué? Porque me han dado un valor que yo siento que es el que me mantiene muy fuerte en mis emociones. Ellos son unas personas que me hacen sentir querida, amada, respetada, y para mí eso me mantiene contenta. La verdad he sido una mujer muy privilegiada porque mi esposo es jubilado, entonces la economía realmente es sólida, tenemos para lo necesario, tenemos una economía sana. Yo pienso que toda oportunidad que uno tiene de vivir y vivir bien, la debe uno aprovechar. A mí me gusta la lectura, a mí me gusta convivir. Las fuerzas a veces van menguando, pero yo creo que siempre hay una oportunidad de aprender cosas. Una de mis hijas me pagaba un curso para escribir y me cuesta mucho trabajo, pero me di cuenta que se puede. Entonces es algo bien interesante, ¿no? Porque era algo que me cuesta mucho trabajo a mí y cuando yo no terminé el curso, pero sí lo comencé, entonces es un aprendizaje que nos va abriendo paso a nuevas cosas. Y yo digo que el aprender es un día a día. Entonces, pues, me queda dedicar un poco de más tiempo a aprender cosas nuevas. Mi nombre es Yolanda Morales y mi paisaje interno lo lleno con amor, con sabiduría, con entendimiento y con paciencia. Tu participación enriquece nuestra experiencia. Nuestros medios de contacto son el 55 41 55 10 60 o 55 12 33 29 15. A través de nuestras redes sociales estamos en Paisaje Interno y en Radio Educación. Y continuamos con esta entrevista grabada, el tema de este día, ¿y tú cómo envejeces? Nuestra invitada es la doctora Paola Carmina Gutiérrez Cuellar. Ella es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California, es miembro del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctora, en uno de los artículos que usted ha escrito,
señala lo siguiente, y si me permite la cito: dentro de las teorías del envejecimiento, ahora se reconocen las condiciones activas, saludables y exitosas de esta etapa y las expectativas de nuevas oportunidades, actividades y proyectos por seguir construyendo, en contraste con las teorías que la contemplaban como el último tramo y que solo la vislumbraban como el final del camino y la renuncia a cualquier perspectiva. Y en este sentido se habla de un envejecimiento activo y exitoso. ¿Qué debemos entender por esto? Bueno, el envejecimiento activo es una corriente de análisis precisamente de la vejez, de esta etapa de la vida, que lo que plantea es observar a nuestras personas mayores y el proceso de envejecimiento desde una perspectiva diferente a la que se pensaba la vejez. Y tiene que ver con destacar una serie de oportunidades que tiene esta etapa de la vida y que ya desde ahí es un gran cambio. Pensar en que el hecho de tener 60, 65 o 70 años no significa que hay que quedarse sentado a esperar el final de nuestras vidas, sino que hay muchísimas oportunidades todavía y muchas actividades que desarrollar, que hacer, y que hay una contribución social muy importante. Y esto es relevante, por ejemplo, cuando pensamos en nuestras clasificaciones estadísticas en torno a la población económicamente activa y la no activa y la población de niños. Resulta que la población activa pues es aquella que está entre los 15 y los 59 años, ¿no? Y esta parte de actividad parecería que entonces a los 60, es decir, en la etapa de la vejez, pues ya no existe. Y en realidad, pues la corriente lo que trata de rescatar es que esa forma de ser activo es la que ya puede ser modificada. Por lo tanto, significa que hay otras formas de seguir en actividad y que hay otras oportunidades para hacer una serie de nuevas formas de vida, una serie de actividades, de decisiones. Esta vertiente surgida también en Europa, en España, muy desarrollada en España, lo que trata es de mostrarnos cómo hay una serie de elementos físicos, psicológicos, sociales, económicos que se modifican con la vejez, pero que no significa una posición pasiva de las personas mayores, sino por el contrario, activa de otras formas en las mismas esferas sociales, económicas e incluso políticas, ¿no? También. Doctora, ¿tenemos datos que nos permitan saber ya si la población mexicana que está llegando a los 60 años y más está haciéndolo, retomando estos principios del envejecimiento activo, o cuál es la situación en la cual nos encontramos? Yo creo que nos encontramos todavía en una etapa un poco transitoria, es decir, esta idea y estas características del envejecimiento activo se están comenzando a implantar en nuestro país de diversas formas. En el ámbito de la salud observamos cómo nuestra serie de instituciones ya han conformado desde hace algunos años todo un protocolo y una forma en cómo apoyar el envejecimiento desde el ámbito muy de la salud y muy de la medicina, pero a esto, ¿no? Al cuidado de la salud, de la alimentación, el desarrollo del ejercicio físico. También tenemos ya otra serie de instituciones dedicadas un poco a la salud mental, a la salud socioemocional en esta etapa de la vida. Ya tenemos desarrollados, por ejemplo, algunos cursos, talleres y, por supuesto, temas de investigación en torno a cómo enfrentar los procesos de jubilación, a cómo enfrentar emocionalmente, sobre todo, ¿no? El cambio de estar en una vida completamente ajetreada por el trabajo, la familia y demás, a una etapa diferente en donde la jubilación y la pensión y demás se convierten en lo más relevante. Entonces aquí hay también algunos avances, sobre todo pues muy centrados en torno a lo que vamos desarrollando un poco en las universidades, y pues en este sentido lo que se hace en algunas de ellas como la UNAM pues es muy relevante. Y la otra parte, que es la que mencionaba, la más difícil de cambiar porque son procesos sociales de largo tiempo, pues es precisamente el cambio de percepciones y valoraciones en toda la sociedad, en los viejos y los no viejos, que tiene que ver precisamente con las percepciones, la idea de que ser viejo no implica quedarse en casa, sino que hay una serie de actividades que se pueden desarrollar. Incluso en el ámbito económico y laboral,
implica que los empleadores, los patrones, pues cambien también, modifican también esta idea de que ya por estar en una etapa avanzada de la vida no pueden desarrollar ciertos trabajos, ¿no? Ahí hay procesos de discriminación a la hora de conseguir un empleo muy, muy fuertes para las personas mayores, simplemente por la edad, donde no estamos valorando las capacidades, la experiencia y otro tipo de actividades que se pueden desarrollar en esta etapa de la vida. Como usted ya lo mencionaba, los retos económicos, políticos y culturales para atender el proceso de envejecimiento de la población son muchos, tienen diversas dimensiones de las cuales ha hablado. Y en el bloque anterior, cuando mencionaba el sistema de cuidados, decía que es importante determinar quién nos va a cuidar cuando estemos en esa etapa de la vida, cómo nos van a cuidar, pero también cómo nos cuidamos a nosotros mismos. ¿Habría recomendaciones específicas para nuestras audiencias? En primer lugar, para hacer una evaluación personal y dar respuesta a la pregunta, ¿cómo estoy envejeciendo? Es decir, ¿cómo cada uno de nosotros y de nosotras está envejeciendo? Claro que sí. Tiene que ver precisamente con esta nueva vertiente del envejecimiento activo. Una parte muy importante de esta vertiente pues, es el autocuidado. Significa que no solamente estamos pensando en que vamos a requerir cuidados y apoyo de otros, sino en que es momento, y la verdad es que esto deberíamos de estarlo haciendo y pensando a lo largo de la vida. El autocuidado es pues fundamental, ¿no? Que suena como algo muy, muy fácil, muy evidente, pero en términos reales significa todo un cambio de percepción de que yo soy responsable del tipo de vejez que quiero ir construyendo. Y como decía, como esto es un proceso, no basta solamente con preocuparme y ocuparme a los 60 o 65 años, sino que hay un proceso muy importante y la recomendación uno sería prepararnos, concientizarnos en torno a cómo va a ser este envejecimiento, a que va a haber una serie de cambios importantes y que estos cambios no limitan, sino simplemente activan otra serie de elementos, dimensiones, esferas en donde poder aprovechar estas oportunidades. Una, pues, es la preparación para esta etapa de la vida. Y aquí hay ya, decía yo, algunos cursos, alguna bibliografía, hay mucho que podemos encontrar en la red. Si buscamos dentro de los ámbitos universitarios, pues va a estar todavía mejor estructurado, probablemente organizaciones internacionales como la ONU, la misma Organización Mundial de la Salud, tienen ya una serie de protocolos y recomendaciones en torno a lo que podemos hacer en la vida diaria y que implica dentro de este proceso de preparación, pues por supuesto todo lo que tiene que ver con alimentación, salud, movimiento físico. Y aquí tiene otra parte importante que va ligada con el movimiento físico, es precisamente el movimiento socioemocional y el movimiento no solamente físico como ejercicio, sino como no estar siempre encerrados en casa, sentados, como de manera muy pasiva, sino activarse, hacer actividades que tal vez en otra etapa de la vida no se pudieron hacer, buscar las oportunidades que hay para desarrollar aquellas actividades con las que nos quedamos con ganas o que comienzan a llamar la atención. Esta parte del movimiento es pues no quedarse así, no quedarse pasivo, sino activarse en aquellas actividades que sean de su interés. Pueden ser físicas, materiales, incluso emprender un negocio, o sea, todo esto que socialmente incluso las propias personas, no, ya no estoy para hacer eso. Pues irnos quitando esta idea de ya no estamos para hacer eso. Y otra gran recomendación tiene que ver con toda la preparación económica. Ahorita comentaba muy de pasada el tema de los ingresos y las pensiones, pero pues la preparación económica implica no solamente esperar si vamos a ser pensionados o no, que ahora las nuevas generaciones conocemos los nuevos sistemas de pensiones que están completamente diferentes a los anteriores, que van a limitar la posibilidad de ser pues pensionados de manera muy, muy digna. En este sentido, la preparación pues implica prepararse desde muchas décadas antes, pensando en que precisamente las dificultades a veces para encontrar un empleo son muy amplias, que las capacidades físicas a lo mejor también van limitando y la organización social tampoco es el sostén del 100%
de nuestra etapa de la vejez. Entonces aquí la preparación económica también es muy importante y en ello también implica los cambios de las valoraciones y percepciones sociales. Tenemos, por ejemplo, el dilema, la problemática de que por ser personas mayores ya no somos objeto de muchos créditos, por ejemplo, bancarios, o de algún tipo de relación financiera por el simple hecho de la edad. Y la otra es la generación la generación y el sustento de nuestras redes sociales, familiares, que tiene que ver pues precisamente con el cuidado de los vínculos que tenemos con nuestra familia, con los hijos, con los vecinos, porque son precisamente las redes comunitarias y sociales las que siempre salen al rescate de muchas cosas de la vida cotidiana, de yo le subo su cubeta de agua al tercer piso, de la acompaño al mercado a la persona mayor, o le traigo algo, en fin, ¿no? Esto siempre está presente ahí y significa, como sociedad en general, que todos nos necesitamos a todos y que en este sentido no solamente ser cuidados por otros significa que lo voy a necesitar ya cuando esté muy, muy avanzada la edad, la vejez, sino que lo necesitamos en muchos momentos de la vida. Doctora Paola Carmina Gutiérrez Cuéllar, estamos en la parte final de esta entrevista. ¿Hay algún asunto que le parece se nos hubiera quedado pendiente o que usted quisiera comentar antes de despedirnos? Sí, claro que sí. Pues bueno, hay muchísimo todavía que poder platicar en torno a esto de cómo vamos envejeciendo, cómo está haciendo el proceso de envejecimiento en nuestro país. Y tal vez mencionar que en términos de las políticas, de la legislación, del ámbito de la acción pública, hay grandes instrumentos a nivel internacional y nacional. Todos los estados de nuestra república cuentan con una ley de derechos de las personas mayores. La ley nacional también está, por supuesto, presente. Y esto es relevante porque todas las instituciones del ámbito gubernamental que ofrecen servicios que están vinculadas a las personas mayores deben estar pendientes y conociendo esta serie de derechos y activando estos derechos, y también invitar al público a conocer esta serie de instrumentos que resguardan muchos elementos de esta etapa de la vida de manera muy relevante, porque precisamente uno usualmente se considera que, bueno, está en la ley y casi es letra muerta. Y la posibilidad de que esta letra muerta no esté muerta, pues es precisamente conociéndola para poderla defender y activar. Y en este sentido, pues comentaba yo la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores de 2015, que es una convención que todavía no está ratificada por nuestro gobierno, pero que sí fue firmada en su primer momento y que nos va a dar la posibilidad de activar muchas formas de cuidados, de atenciones, de derechos que permitan una vida más digna para esta etapa de la vida y que, como decía, no importa solamente a los que ya son viejos, sino a todos, porque muy probablemente todos lleguemos a esta etapa de la vida. La idea de estos instrumentos, doctora, me parece que es repensar la vejez en términos de derechos. Totalmente, sí, totalmente. Estos instrumentos, decía, no solamente se trata de, bueno, ahí están las leyes y letra muerta, ¿no? Sino lo que hay de fondo en ellas es una serie de derechos que precisamente lo que van resguardando es derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales, las necesidades familiares, las necesidades económicas de nuestras personas mayores. No es solamente considerar que son una ley a la que no podemos acceder, sino pensar en que están en esas leyes para precisamente activarlos y poder acceder a ellos. Y la verdad es que nuestros derechos y lo que hay en estos instrumentos internacionales que comento son derechos muy bien elaborados, muy bien resguardados, con la posibilidad de generar realmente cambios en la medida que los vayamos activando. Doctora, ¿cómo seguimos su trabajo? ¿Hay manera de hacerlo vía las redes sociales? Sí, claro que sí. En Twitter mi referencia es Carmina1721 y en la página del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, así como también en la página y las redes sociales del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez,
donde les comento, pues hay una gran interdisciplinariedad. Desde muchas aristas analizamos, observamos y siempre tratamos de retribuir algo a estas personas, a nuestras personas mayores. Entonces los invito también a revisar esta página que tiene gran contenido. Hay recomendaciones de películas para todos, para las personas mayores, para todos. Hay artículos de investigación, por supuesto, eventos que se revisan. Entonces los invitamos a estar ahí pendientes de ellas. Pues agradecemos mucho a nuestra invitada, a la doctora Paola Carmina Gutiérrez Cuellar, su presencia en Somos Paisaje Interno, y nos despedimos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y un gusto haber estado con ustedes. ¿Cuál es la imagen que tenemos de la vejez? ¿Cómo construyes esta etapa si estás en ella? ¿O cómo piensas vivirla en un futuro? Detén por un momento lo que estés haciendo y busca las siguientes películas para sumergirte en el mundo de las personas mayores. En The Weeknd, de Roger Michael, conocerás la historia de un matrimonio que tras su jubilación está por explorar nuevas vivencias. Acompaña a esta pareja en la aventura. En tanto, Amor, de Michael Haneke, narra cómo dos personas mayores enfrentan los duros procesos de salud que la edad trae consigo. Sin duda, es un retrato de la resiliencia y la fortaleza en la vejez. En la parte final de este programa, vamos a darnos un momento para escuchar nuestro paisaje interno. Bienvenido a tu paisaje interno. Meditación del paisaje interno. Cada paisaje que observamos va cambiando, ya sea porque nos movemos de un lado a otro, nos desplazamos y eso va haciendo que lo que miramos y sentimos sea distinto, o también porque el sol va iluminando desde diferentes ángulos y hasta en diferentes tonalidades, todo. A ratitos hay menos sombra, en otros momentos hay más. Luego está la penumbra, la oscuridad y la noche completa. Los paisajes van cambiando, también con las estaciones del año. Los hay con aire o con frío, también lluviosos o muy calurosos, cambios y cambios en los paisajes. En tu interior también van cambiando los paisajes. Tu paisaje interno en ocasiones es luminoso y claro, como cuando tienes una nueva idea o quieres iniciar las cosas, cuando tienes la energía para ir por las cosas, para lograr, para moverte hacia algo. Es como el amanecer, el inicio de alguna situación, volver a empezar. Mírate a ti mismo, a ti misma, cómo eres cuando tu paisaje interno se tiñe de la energía de los comienzos. Es el amanecer. En ocasiones, todo parece tan claro, tan definido, tan palpable. Esto es cuando tu paisaje interno va llegando al mediodía, el sol que todo lo aclara y que cuando está justo encima, parece que no hay rastro de sombra. Todo está definido. ¿Has vivido momentos así? Momentos de total claridad, certeza, sin rastro de dudas. También hay ocasiones en que las cosas tienen matices, claroscuros, tintes, diferentes versiones. A veces lo puedes vivir como duda, en ocasiones como multiplicidad y cambios. Es medio claro y medio oscuro. También es el momento en que sientes que algo está llegando a su fin y que las cosas, experiencias, personas se desprenden como si de hojas otoñales se tratara. ¿Hasta dónde llegará todo esto? Te preguntas si ya terminó o si aún falta algo, pero algo en ti te dice que hay que soltar. Estás llegando al crepúsculo en tu paisaje interno. Y después, tiempo de descanso, tiempo de olvido, tiempo de nada.
es como cuando la luz reposa sobre sí misma para renovarse en la plena noche cerrada. Es momento para que todo vuelva a nacer. Total silencio, un vacío más allá de la calma. En tu paisaje interno es la noche completa, donde nada hay que hacer salvo descansar y confiar. ¿Qué es lo que permanece observando todo cambio y movimiento? ¿Quién mira todo moverse y cambiar en tu paisaje interno? Si lo conoces, salúdale y observa junto con él, con ella o con ello. Soy Bruno Díaz, psicólogo. Para preguntas, cursos y consultas, envíame un WhatsApp al 55 29 52 08 24 o búscame en Facebook en Los Parajes del Alma. Participamos en este programa nuestras entrevistadas Paola Carmina Gutiérrez Cuellar y Yolanda Morales, el psicólogo Bruno Díaz y el equipo de producción de esta serie, Marlene Reyes, Daniel García, Eliud Hernández, Edith Díaz, Ana Leticia Vargas y en la producción, Guadalupe Sánchez López. Hasta la semana entrante y, por favor, destinemos un tiempo a cultivar nuestro paisaje interno. Paisaje interno. Construyendo redes. Transmitimos desde la Ciudad de México por las frecuencias de Radio Educación para el Mundo. Transmitimos para el mundo.